Listo. Entonces, el mago y el gobernante quieren cambiar la realidad, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el gobernante, pues a través de como sus normas, sus leyes, lo que está buscando es cambiar la realidad, ¿sí? Lo mismo el mago está buscando una transformación de la realidad. Al sabio no le interesa cambiar la realidad, al sabio lo que le interesa es comprender la realidad y aceptarla tal como es. Él busca hallar la verdad no solamente sobre sí mismo, sino sobre el mundo y sobre el universo, porque eso le va a dar como esa posibilidad de integrarse con todas las cosas. ¿Sí? Yo puedo conocerme o aceptarme a mí misma, pero si no estoy aceptando las cosas, las personas que están a mi alrededor, si no soy capaz de aceptar la verdad de otros, entonces voy a estar de alguna forma siempre en esa fricción y voy a estar siempre incompleta. Entonces, eso es lo que busca el sabio, tener un conocimiento global de las cosas. El sabio aparece muchas veces cuando nosotros tocamos fondo, ¿sí? Y es como ese proceso de descubrir la realidad de las cosas. Si ustedes se dan cuenta, en una sesión pasada yo también les decía, tal arquetipo aparece cuando tocamos fondo. Generalmente cuando nosotros tenemos crisis es cuando empezamos a evolucionar. O sea, hay algo tan fuerte y tan doloroso en nosotros y que nos causa tanta fricción con la realidad que algo tiene que cambiar dentro de nosotros para poder continuar viviendo, ¿sí? Entonces con el mago pasa, con el mago, perdón, con el sabio pasa exactamente lo mismo. Para llegar a como ese estado de sabiduría muchas veces tenemos que pasar por ese tocar fondo, por esa noche oscura del alma. Por ejemplo, cuando un alcohólico llega a ese punto donde dice ya no puedo más, porque generalmente las adicciones, el alcoholismo o las drogas es una forma de escapar de la realidad, ¿sí? Pero hay un punto donde el alcohol ni las drogas me va a sacar de ese estado en el que estoy y ya no me funciona, ¿sí? Eso que estoy haciendo ya no me funciona, tengo que buscar otra solución. O cuando de pronto me doy cuenta que tengo una pareja con la que constantemente estoy peleando y de pronto me arreglo y luego peleo, y vuelvo y me arreglo, me peleo y puedo durar 5 10 15 20 años. Hay personas que llevan muchos años en esas relaciones donde duran 6 meses, terminan 2 meses, vuelven otros 5 y así se la pasan mucho tiempo. Y hay un punto donde ya es tanto el desgaste que alguna de las dos personas o las dos personas dicen ya no más, o sea, hasta aquí llegue, este es mi límite, ¿sí? En ese momento es como que uno hace un clic, ¿sí? Es ese momento que llaman de insight, como que se me prendió el bombillito y ese bombillito me está diciendo algo. En ese momento yo empiezo a encontrar que de pronto puede ser mi egocentrismo lo que me llevó a esa situación o que estaba limitándome en alguna situación. Entonces ahí es cuando yo digo, voy a buscar ayuda. Como les decía, en alguna pregunta, esa ayuda no necesariamente es una persona, ¿sí? Puede que sea un amigo, puede que sea el sacerdote, puede que sea el psicólogo, puede que sea un grupo de apoyo, pero también puede ser un libro, puede ser ir a talleres de algún tipo, ir a ver videos en YouTube, buscar información en internet. O sea, pueden haber muchas cosas, pero es en ese momento cuando yo empiezo a buscar ayuda, donde en realidad lo que estoy buscando es ese conocimiento y esa sabiduría que me ayude a trascender esa situación que estoy viviendo. Generalmente los sabios expresan su conocimiento a través de acertijos, de claves, de parábolas, de cosas que no son como muy claras para nosotros, de imágenes. Si veíamos en la historia del rabino, el rabino les dijo, la vida es como un río, ¿sí? Y si ustedes piensan, por ejemplo, en historias de Buda o incluso de Jesús, ellos hablan también como en parábolas, en metáforas, y nosotros muchas veces no comprendemos eso. ¿Mm? En la alquimia también, por ejemplo, hablaban del elixir de la juventud y del grial, ¿sí? Y por ejemplo, muchos alquimistas
cuando buscaban, por ejemplo, transformar los metales en oro, lo tomaban muy literal, ¿sí? Si ustedes han leído el libro del alquimista de Paulo Coelho, él habla sobre eso. Él dice que cuando él empezó a estudiar alquimia, él veía un montón de símbolos y él quería convertir los metales en oro y lograr encontrar ese elixir de la vida, y lo tomaba muy literal. Y luego él empieza a contar toda la historia del alquimista y ahí nos damos cuenta que esas cosas que nosotros creemos que son materiales, en realidad están hablando de una transformación interior, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, mucho con la Biblia? Muchas veces las personas se toman la Biblia literal, como lo dice, no sé, la Biblia dice, no debes salir a la calle tal día. Y entonces las personas que se toman literal eso dicen, no, pero tú estás pecando porque saliste a la calle tal día y no había que salir, ¿sí? Y ese tipo de cosas así. Y si ustedes se dan cuenta, la Biblia es un libro que está lleno de esas parábolas, de esas metáforas y de esos acertijos, que lo que buscan es que nosotros tengamos un conocimiento interior más profundo y no simplemente tomarnos esas cosas tan literalmente, ¿sí? Y el sabio lo que hace es eso. El sabio lo que hace es tomar ese conocimiento y no tomárselo literal, sino empezar a descubrir qué hay detrás de toda esa información que él ha adquirido. Listo. Otra cosa que el sabio aprende es que cada verdad requiere una metodología diferente. Entonces, pues voy a hablar en términos de psicología, que es como lo que más conozco, y es cuando, por ejemplo, yo estudié en una universidad que es cognitivo-conductual, pero muchos profesores ahí son, yo soy conductual y el cognitivismo no importa y no sé qué, y entonces el psicoanálisis no sirve para nada, y bueno, empiezan a atacar las otras escuelas de psicología y tiene que ser conductista y conductista, ¿sí? Entonces, para ellos todo es el método científico y todo es medible, cuantificable, verificable, observable. Y cuando hablan, por ejemplo, no, es que una persona estaba pensando tal cosa. No, lo que pasa es que hizo algo, hubo un estímulo y ese estímulo produjo una respuesta en esa persona, ¿sí? Y dejan todo lo demás de lado. Entonces, prácticamente están pensando en términos de los seres humanos como unas máquinas, ¿sí? Donde yo le meto una cosa y sale un producto que es tal otra, ¿sí? Entonces, un verdadero sabio es capaz de darse cuenta que no existe un solo método para llegar a una verdad, ¿sí? ¿Qué querría decir esto? Pues que yo como psicóloga no debo tener solo una metodología para tratar a un paciente, sino que yo me debo acomodar a cómo es la persona. De pronto, para tratar a una persona, el método cognitivo conductual sea perfecto y todo me funcione con él, pero hay otra persona que requiere de psicoanálisis, otra persona de Gestalt, otra persona transpersonal. Entonces, lo que yo debo hacer es acomodarme a esa persona y no querer como encasillar a esa persona y que todas las personas me funcionen de la misma manera, ¿sí? Entonces, es lograr ese nivel de conocimiento de profundidad, de darme cuenta que la verdad no es única y que no puedo comportarme de una misma forma frente a todas las situaciones, como si fuera una regla, porque en realidad la vida no es una fórmula. Yo no le puedo decir a nadie, como dicen, nadie aprende en fuero ajeno, es que dicen algo así, algo así. Entonces, puede que a mí me haya funcionado algo, pero a otra persona no, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque a mí me funcionó esa sea la verdad última, ¿sí? Por ejemplo, en las meditaciones pasa mucho. Cada persona tiene una experiencia diferente, así todas las personas estén en la misma de meditación, todas experimentan la realidad de una manera diferente. O incluso las personas que consumen drogas, ¿sí? Hay personas que dicen, por ejemplo, es que a mí me gusta la marihuana porque cuando yo fumo marihuana me siento relajado. Y, por ejemplo, yo conocí a una persona que me dijo, no, yo odio la marihuana porque yo la probé y me puse paranoico.
¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros es diferente y no podemos aplicar la misma fórmula para todas las personas, en todos los contextos de nuestra vida. Bueno, acá dice, saber que la respuesta depende de la pregunta. El sabio se hace consciente de su subjetividad. Entonces también es como tener esa capacidad de observarnos y darnos cuenta que aunque yo trate de ser la persona más objetiva del mundo, siempre van a haber factores que influyen en mí al momento de pensar, ¿sí? El lugar donde nací, mis experiencias de vida, y por más objetiva que yo trate de ser, nunca voy a poder ser lo suficientemente objetiva porque siempre va a haber algo que está haciendo que yo vea las cosas de una manera diferente a, como la ven a la forma en como la ven los demás, solo por el hecho de haber tenido una experiencia diferente, por haber vivido una vida diferente. Existen, digamos, algunas prácticas que nos ayudan como en ese camino de buscar la verdad. Entonces están, por ejemplo, la cábala, el yoga, el sufismo, el SIDA con doble D y con H. Ese no sé qué es, la verdad. Del sufismo, el yoga y de la cábala sí he escuchado. Entonces, estas prácticas lo que buscan es ayudarnos a experimentar la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el yoga nos busca como el hatha yoga, porque hay diferentes tipos de yoga también. Pero, por ejemplo, el hatha yoga, que es como el que más conoce la gente, busca que nosotros conozcamos la realidad a través de esa experiencia con el cuerpo y a través de esos movimientos, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo empiezo a hacerme consciente de mi respiración, de mis movimientos, estoy tratando de conectarme con algo interior, porque al final nos vamos a dar cuenta que el sabio lo que hace es encontrar en el interior lo que siempre ha estado buscando afuera. Entonces este tipo de prácticas pues lo que hacen es eso, como ayudarnos a llegar a esa verdad. Por otro lado, la meditación también busca ayudarnos a ponernos como por encima de esa subjetividad que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros meditamos, lo que estamos tratando de hacer es ponernos en una posición de observador. Cuando yo estoy meditando, lo que hago es ponerme, generalmente yo estoy envuelta en las situaciones y no estoy siendo consciente de las situaciones. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí y pero no estoy siendo consciente, por ejemplo, de cómo estoy sentada, de mis movimientos. En el momento en que yo estoy diciendo esto, sí empieza a haber un observador aquí como diciendo, ah, Joana está sentada así, ¿sí? Pero porque como que me hice consciente de mi inconsciencia, ¿sí? Entonces la meditación lo que busca es eso, que nosotros empezamos como a salir de ese yo donde siempre estamos atrapados y empezar a convertirnos en ese observador. No sé si, creo que aquí, no sé si Delaney y Camila estuvieron Hugo, estuvieron en la meditación que hice el domingo, que se trataba justamente de observar las emociones, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros sentimos la emoción pero no la estamos observando. Simplemente yo digo, me estoy sintiendo enojada o me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo ansiosa, pero estoy viviéndola, estoy dentro de esa emoción, ¿sí? Entonces, en esa meditación, el ejercicio que hacíamos era, yo me desapego de esa emoción y estoy mirándola desde afuera. En ese momento yo me estoy convirtiendo en un observador de la emoción está aquí, pero ya no me está afectando porque yo la estoy observando, ¿sí? Entonces, cuando yo me vuelvo un observador, empieza a desaparecer esa subjetividad, porque cuando yo estoy aquí metida en la emoción, yo estoy pensando y estoy dando mi respuesta desde lo que estoy sintiendo. Cuando yo estoy aquí como observador, me estoy dando cuenta que hay otras cosas alrededor y estoy permitiendo que, que como que fluya esa verdad acerca de esa emoción que yo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces la meditación nos ayuda como en ese proceso de aprender a desapegarnos un poco de todas esas como ataduras que tenemos frente a lo que nosotros somos, a ese yo o a ese ego que tenemos nosotros. Nosotros, digamos, durante todo este camino que hemos recorrido por los diferentes arquetipos,
estamos buscando nuestra verdad. ¿Sí? Si se han dado cuenta, hemos tratado de mirar cómo nos vamos haciendo conscientes de lo que me está pasando de acuerdo a determinado arquetipo. Entonces, por ejemplo, yo soy huérfana porque cuando era pequeña me pasó esto y esto, o soy un guerrero porque decidí poner límites frente a esto, pero ahí siempre he estado observando como desde mi verdad, ¿sí? Me he identificado cosas y he sido consciente desde mi verdad. El sabio trata de salirse de esa mi verdad y ver una verdad más grande que sería no solo mi verdad, sino la verdad del mundo y del universo, como les decía hace un momento. Al principio, el sabio, podríamos llamarlo un sabio joven, lo que hace es buscar un maestro. Entonces, puede ser, por ejemplo, los que se meten al budismo, entonces tienen su maestro budista, o yo me meto a la religión cristiana y tengo un pastor, o tengo un sacerdote, o busco un coach que sea el que me dirija, ¿sí? Entonces siempre estoy buscando un maestro que me empiece a guiar en ese camino de aprendizaje. Ese sería el sabio joven. Luego ya cuando me vuelvo un sabio avanzado, entonces ya no necesito ese maestro y empiezo a desarrollar habilidades como la humildad, ¿sí? Que hablábamos hace un rato de la arrogancia de conocimiento de, es que yo tengo estudios y yo tengo esto y yo tengo lo otro, entonces yo sé más que tú. Entonces un sabio cuando ya está en un nivel avanzado empieza a desarrollar esa humildad y pues no le pasa lo que le pasó al sabio de nuestro cuento que la muerte identificó que era él, ¿sí? Y también empieza a reconocer su subjetividad. Cuando yo empiezo a reconocer que existe una subjetividad dentro de mí, me estoy dando también la oportunidad de entender y conocer a otras personas, ¿sí? Porque mientras yo no me doy cuenta de esa subjetividad, pues voy a seguir pensando que mi conocimiento es el único que existe y es el conocimiento real. En las primeras etapas, entonces, el sabio es dualista, entonces él habla de lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, lo que hablaban hace un rato hablábamos de las películas de televisión y todo esto que decíamos, es correcto que las mujeres hagan el aseo en la casa y sean las amas de casa, y lo incorrecto es poner a un hombre a hacer el aseo en la casa, ¿sí? Entonces siempre estoy pensando en términos de o es blanco o es negro. También en esas primeras etapas yo creo que el tener el conocimiento me da el poder. Entonces volvemos al mismo tema de la arrogancia. Entonces, porque yo sé más sobre esto o porque he estudiado más sobre esto, entonces soy mejor que tú y todo lo que yo diga tiene que ser así simplemente porque yo lo digo. Que, digamos, Einstein fue uno de los que como que rompió con eso en algún momento cuando dijo todo es relativo, ¿sí? Y siempre pensábamos, las leyes de Newton son leyes y entonces no se puede romper y todo siempre va a funcionar de esa manera. Y cuando llega Einstein, llega y dice, no, todo es relativo. Bueno, los que hayan estudiado física se han dado cuenta que no es tan cierto que esas leyes de Newton se cumplen bajo ciertas condiciones, pero después de que salimos de esas condiciones, las leyes de Newton ya dejan de funcionar. En una segunda etapa ya el sabio empieza a perder la confianza en sí mismo porque empieza como a darse cuenta que ese conocimiento que tiene no siempre aplica, ¿sí? Entonces, no sé en qué época habrá nacido Newton, pero suponiendo que Newton se hubiera encontrado con Einstein, hubiera perdido como esa confianza porque pues él tuvo que estudiar mucho y hacer muchas cosas para lograr determinar sus leyes y que llegue alguien y le diga, no siempre van a ser así, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo empiezo a perder esa confianza en ese conocimiento que tengo. También empiezo a sentir una desilusión y quiere buscar un proceso para encontrar la verdad, ¿sí? Quiere saber qué pasos tengo que hacer para llegar a un conocimiento. Que volvemos un poco como al tema que hablamos de si nosotros pensamos en cosas como las matemáticas son muy exactas, o la química, o la ingeniería, la física, son cosas donde yo aplico una fórmula y me dan un resultado.
pero cuando vamos a aplicar eso con seres humanos ya no pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros tratamos de encasillar a los seres humanos en esas fórmulas, pues ahí es como donde surge toda esa desilusión, porque no pude predecir el futuro de esa persona o de esa reacción que iba a tener esa persona. Ya en la tercera etapa ya estamos en una etapa intermedia, entonces empiezo a darme cuenta que mi verdad no es la única verdad y que no es tan buena como la del otro, ¿sí? Entonces aquí ya empiezo a generar un poco de humildad frente a ese conocimiento y empiezo a aceptar el conocimiento de los otros. Pero también entonces en esta etapa surge algo que es como yo trato de responder de acuerdo a las figuras de autoridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una seguidora, no sé, de Freud, y Freud existiera en este momento, entonces yo diría sí a todo lo que dice Freud porque él es mi maestro, él es el que me está enseñando, ¿sí? Y trato de no llevarle la contraria, aunque puede que haya algo dentro de mí que me esté diciendo, este no es el camino, pero como yo en ese momento todavía no estoy tan segura de mi conocimiento interior, entonces trato de seguir a esa figura de autoridad. También en esta etapa se empieza a producir como una ansiedad y tratamos de aferrarnos a ciertas ideas que nos brinden seguridad, porque la ansiedad se produce cuando nosotros sentimos que no hay como una base sólida sobre la cual fundamentarnos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a sentir esa ansiedad, busco respuestas y cosas a las cuales amarrarme para sentir que no me estoy cayendo, que me quede sin piso. Ya en la cuarta etapa, entonces empieza a haber una revolución del pensamiento y puede pasar, por ejemplo, lo que pasó con Jung, ¿sí? Que Jung era un estudiante de Freud y en algún momento dijo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Freud y se fue por su camino. Entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer como ese cambio de chip y decir, puede que este conocimiento tenga ciertas cosas de verdad y que sea así, pero no todo lo que yo creo es verdad, esa verdad absoluta que yo estaba pensando. Entonces empiezo a revolucionar mi pensamiento. Puede pasar también en una relación, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, no, es que yo amo a esta persona porque es muy especial conmigo, porque es generosa, porque es amable, pero también empiezo a notar cosas que no son buenas. Por ejemplo, no sé, es que siempre me deja plantada o siempre me deja esperando. Entonces yo empiezo a decir, pues puede que sea muy amable y que me lleve chocolates todos los días, pero pues me esté respetando al dejarme plantada siempre, ¿sí? Entonces empiezo a modificar ese pensamiento, empieza a haber una revolución y empiezo a comprender que no existe el absoluto, que las cosas no son blancas y negras como veíamos en la primera etapa, ¿sí? No todo es blanco o negro, no todo es falso o verdadero, no todo es correcto o incorrecto, sino que existe toda una gama de posibilidades. En la quinta etapa, entonces yo ya empiezo a mirar, a pensar que las cosas son relativas, ¿sí? Ya después en la sexta etapa, entonces empezamos a orientarnos es por el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adolescentes o trabajar con adultos. En las etapas anteriores yo estoy pensando siempre como voy a enseñarle a todo el mundo por igual. O no es lo mismo una persona de la ciudad que una persona del campo o una persona que nació en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces empiezo a relativizar los contextos y empiezo a buscar un conocimiento más especializado. Antes de eso, pues como que yo tengo como conocimientos generales, pero empiezo a decir, me voy a centrar más en este tipo de cosas o en este tipo de situaciones. También empiezo a elegir cosas para mí, empiezo a elegir qué es mejor para mí, aunque no sea bueno para otros. Por ejemplo, para mí está bien no comer carne, pero puede que para otros sí esté bien comer carne, ¿sí? Entonces, hay personas, por ejemplo, que cuando se vuelven vegetarianas o las personas que comen carne, siempre existe esa discusión de, ay, es que si tú
comes carne, le estás haciendo daño a los animales y entonces eres una mala persona. O los otros dicen, no, es que si usted no come carne se va a morir porque no necesita la carne, por eso evolucionó el ser humano. Y se generan esas confrontaciones. Entonces, en ese momento, cuando yo ya estoy en esa etapa, digo, para mí está bien no comer carne porque mi cuerpo no lo necesita, pero puede que para la otra persona esté bien seguir comiendo carne porque ella sí lo necesita y es parte como de su proceso. Después yo ya empiezo en otro nivel como a comprometerme más con ese conocimiento, con esa buscar una verdad que no sea solo mi verdad. En el siguiente nivel entonces ya empiezo a experimentar, entonces ya no solamente es tomar y tomar conocimiento, sino también experimentarlo, que les hablaba hace un momento, por ejemplo, con respecto a la meditación, que no es simplemente leer y leer libros de cómo se medita, sino también empezar a meditar para saber cómo se siente eso. Entonces es comer el mango para saber que no es ácido como un limón, sino que es ácido como un mango y empiezo a identificar cómo me estoy sintiendo con esa situación, cómo me estoy sintiendo con eso que estoy experimentando, si me hace bien, si me hace mal. Yo puedo decir, por ejemplo, me quiero volver vegetariana y dejo de comer carne, pero me empiezo a enfermar, ¿sí? Entonces estoy siendo consciente de cómo me estoy sintiendo yo en relación a esa experiencia que decidí y empiezo como a hacer esa planificación de voy a tomar esa elección o voy a tomar otras elecciones diferentes. Finalmente, en la última etapa, entonces dice que usualmente esto no surge en las etapas juveniles, ¿sí? Cuando nosotros somos muy jóvenes, es difícil llegar a como a ese nivel de sabiduría porque estamos viviendo otras cosas, porque todavía tenemos a nuestro huérfano, a nuestro inocente, nuestro buscador, que están desarrollándose. Entonces este sabio de la etapa final, este sabio ya completamente desarrollado se da cuando yo ya he hecho todo un proceso de crecimiento de mis otros arquetipos. Empiezo a tener ya una visión más amplia de esa relatividad del conocimiento, a desprenderme del pensamiento y de las emociones, entonces tratar de encontrar esa sabiduría no a partir de lo que estoy pensando y estoy sintiendo, sino como les decía antes, como un observador que está afuera, que sin juzgar lo que está sucediendo en una situación. Que yo creo que eso es como de las cosas que muchas veces nos cuestan porque siempre le estamos metiendo ahí como mi emoción es esta, mi pensamiento es este y la verdad es esa porque yo lo pienso así. Entonces aquí yo me desprendo de esa subjetividad para tener un conocimiento más amplio. Dejo de hacer que el conocimiento sea medible, cuantificable, ¿sí? Entonces ya no tengo que estar codificando el conocimiento. Por eso digamos, los sabios como Buda, como Jesús, ellos no hablaban en términos como literales, sino siempre utilizaban parábolas, porque cuando yo utilizo las palabras, si yo tengo, por ejemplo, debes acostarte todos los días a las 9 de la noche, ¿sí? Estoy siendo muy literal y te estoy encasillando en un conocimiento muy específico. Cuando yo empiezo a hablar en parábolas y en cuentos y metáforas, entonces estoy dándole una amplitud al conocimiento que tú la vas a interpretar de acuerdo a tu nivel de conciencia, a tus capacidades y a lo que es bueno para ti. Entonces, por eso yo dejo de codificar ese pensamiento, ese conocimiento y empiezo a darme cuenta que el intelecto no es suficiente, que no solo conocer, o sea, leer libros, ir a estudiar, es la única forma de obtener ese conocimiento y esa verdad, ¿sí? Que lo vemos, como les decía hace un rato, muchas veces en las culturas indígenas. Ellos seguramente no han ido a una universidad, no han leído un solo libro, pero tienen un conocimiento mucho más amplio respecto a la Tierra, respecto al universo del que tenemos nosotros, porque ellos no están generando ese conocimiento desde el intelecto, sino desde otros lugares de conciencia. También en este nivel, el sabio busca experimentar
la realidad, ¿sí? Está abierto a otras posibilidades. No es como yo pertenezco a este grupo y por eso no voy a experimentar otras cosas, sino que está abierto a tener nuevos conocimientos y nuevas experiencias. También no trata de buscar una verdad o de casarse con una verdad, sino simplemente aceptarla. Era lo que yo les decía al principio, cuando nosotros tenemos una idea que es opuesta a la realidad externa, eso es lo que nos genera ese conflicto de la realidad externa no está cumpliendo con mis expectativas internas, ¿sí? Entonces el sabio ya no busca cumplir expectativas de esa realidad, sino que simplemente la acepta, ¿sí? Esa persona es así, entonces, no sé, yo pensaba que mi pareja era la persona perfecta y cuando me di cuenta que tenía un montón de defectos empecé a sufrir. Cuando yo me vuelvo sabio, entonces ya simplemente acepto que esa persona tiene esos defectos y que no va a cambiar si ella no quiere, sino que simplemente al entrar en ese proceso de aceptación yo dejo de sufrir, ¿no? Me desapego de las expectativas, me desapego de mis creencias y de mis conocimientos y simplemente dejo que la situación fluya como debe fluir. También hablaban de la frase de Sócrates, creo que es, que dice, conócete a ti mismo, ¿sí? Porque decía que en la medida en que yo me conozco a mí mismo, ese va a ser la forma de identificar el filtro a través del cual pasa la verdad. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de conocer cuál es mi manera de pensar, pues también estoy viendo cuáles son las gafas que yo me pongo para ver la realidad. El sabio negativo, de las características negativas del sabio, se aleja de la realidad, entonces se vuelve insensible, ¿sí? Es cuando ese sabio simplemente busca el conocimiento, por ejemplo, en los libros, pero nunca sale a experimentar ese conocimiento que tiene. No sé, por ejemplo, me leo todos los libros de botánica que se han escrito o me veo todos los documentales sobre botánica, pero nunca he salido a la puerta de mi casa a tocar el pasto, a sentir cómo es una flor. Entonces, ese conocimiento es un conocimiento vacío, porque no he experimentado esa realidad. También en su parte negativa, el sabio tiene una obsesión por mantener la distancia, justamente porque él trata de no involucrar su subjetividad, entonces se empieza a distanciar. Entonces yo no salgo a la calle a mirar de pronto la flor o a mirar determinada planta porque me voy a contaminar por lo que los demás están diciendo afuera acerca de esa planta, ¿sí? Entonces el tratar de mantener esa distancia también pues genera ese conocimiento vacío y que puede ser muchas veces un conocimiento falso. Tiene también una incapacidad para comprometerse con personas o proyectos, no tiene tolerancia por los sentimientos humanos, porque como está tan centrado en conocer las cosas a partir, como les decía, por ejemplo, de ese método científico, ¿sí? Entonces deshumaniza todas las cosas. Cuando ve la relatividad, como que se siente abrumado, entonces utiliza expresiones como no creo, no me comprometa, no amo, porque trata como, o sea, esa relatividad lo pone en conflicto porque él cree en algo ciegamente y empezar a ver que hay diferentes formas de ver las cosas le genera ansiedad. Busca controlar el saber, entonces esto también lo vemos mucho en los científicos que muchas veces dicen es que esto es así y si llega otro científico con una teoría diferente, entran como en esas discusiones de mi verdad es la única y tu verdad no es cierta. Por ejemplo, en la física cuántica, ellos hablaban de si la luz era una partícula o era una onda. Entonces habían unos que decían una partícula, una onda, ¿sí? Cada uno se iba por un bando y había una pelea entre los dos. Cuando aparecen como muchos estudios y muchas investigaciones en la física cuántica, empiezan a darse cuenta que la energía se comporta de acuerdo al observador,
¿sí? Entonces, en un momento la luz puede ser una partícula y en otro momento puede ser una onda, porque depende del observador, ¿sí? Ahí es cuando entramos en ese tema de la subjetividad del observador, ¿sí? Cada uno está viendo la realidad desde ese filtro que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, en la física cuántica han logrado como determinar ese tipo de cosas y llevarlo a temas más personales de nosotros, ¿sí? Hacernos ver que todo es relativo y que cada cosa va a verse dependiendo de los ojos del observador. Entonces, como las metas de ese sabio es liberarse de esas ilusiones, ¿sí? Si yo pienso que la luz es una partícula, entonces quitarme ese velo que me impide ver que también puede ser una onda, cambiar los apegos por preferencias, ¿sí? Lo vemos es con relaciones en las personas, ¿sí? Entonces yo constantemente estoy teniendo parejas y termino con una y sigo con la otra y termino con esa y sigo con otra porque necesito tener a alguien. Cuando yo me vuelvo sabio me doy cuenta que puedo estar sola, ¿sí? Pero prefiero estar con una persona. Entonces ya en ese momento me deja de doler el no tener a una persona en mi vida y puedo aceptar mi soledad al igual que puedo aceptar estar con alguien. Entonces es ese cambio de pensamiento de no lo necesito, pero sí prefiero o sí elijo determinada cosa. También con respecto al desapego, es necesario experimentar el apego para luego experimentar el desapego, ¿sí? Cuando yo no he experimentado el apego, me vuelvo insensible frente a las relaciones con otros, porque el apego me genera ese vínculo con otros seres humanos, ¿sí? Cuando un niño no ha experimentado el apego con sus padres, pues se vuelve una persona que no le importa a nadie. Entonces es necesario que el niño tenga un vínculo con sus papás y se sienta pegado a ellos para que luego pueda aprender a estar desapegado y, como les decía, poder elegir entre estar solo o estar acompañado de esa persona. También tratar, finalmente el sabio cuando logra ese nivel de desapego, también deja de tratar de encajar. Entonces nosotros veíamos que al principio yo hago las cosas por agradar a mis papás, agradar a mis profesores, agradar a ciertas personas y a medida que yo voy creciendo voy tratando de agradar a mi pareja, a mis vecinos, a mis compañeros, a mis amigos. Entonces yo todo el tiempo estoy tratando de encajar en un mundo, ¿sí? Pero nunca me permito ser yo, ser ese ser humano que yo soy realmente. Entonces yo me visto como a los demás les gusta que yo me vista o yo actúo como a los demás les gusta que yo actúe, pero cuando empiezo a salir mi verdadero yo, la gente empieza a criticarme y yo empiezo a sentirme culpable y entonces me vuelvo a poner la máscara de yo actúe de tal manera porque así la gente me acepta, ¿sí? Entonces ese reto del desapego es desapegarme de ese necesito encajar en la sociedad y necesito encajar en mi familia y necesito encajar con mi pareja, sino simplemente me desapego de todas esas máscaras que yo tengo para poder ser yo. Y cuando yo empiezo a ser ese ser humano que soy realmente y que quiero ser, entonces es cuando empieza a aparecer la alegría del bufón, que es el último arquetipo. Qué chévere. Me gustó mucho además la conclusión. No, muchas gracias, muy chévere como siempre. Y tú siempre tan dedicada a toda la presentación que haces y todo el desglose que haces de la información es verdaderamente pues muy amplio y nos da mucha información, o por lo menos a mí, que pues no tenía ni idea del tema. Entonces, muchas gracias. Súper el tema, muchas gracias. Ya, gracias. Muy completo el tema.